Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Esta predicación lleva por título El día del juicio final. Poniendo en contexto a nuestros hermanos, hace varios domingos que estamos hablando de escatología, acerca de las últimas cosas. En nuestra última predicación acerca de fundamento hablamos de la venida del Señor, y hoy día ya estamos hablando del juicio final. Así que quiero comenzar leyendo también otra palabra aquí en Hebreos 9:27. Dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando nosotros recordamos nuestro credo apostólico, el símbolo apostólico que une a todas las iglesias, hay una fracción del credo apostólico que dice acerca de Jesús: al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Yo creo que todos nosotros sabemos, y es una idea colectiva, que el juicio final vendrá sobre el mundo. Pero lo que muchas veces no tenemos claridad es cómo será este juicio final. Hay muchos creyentes que tienen dudas incluso respecto a esto, que tienen mucha intriga, mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo en el día del juicio final? Y la idea de este sermón es que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir aquel día. Y si ustedes se ponen a pensar, de alguna forma este mundo y sobre todo el ateísmo, y a pesar de que hoy día el ateísmo, hoy día las creencias de este tiempo quieren eliminar, ¿cierto?, la idea de Dios, y a pesar de que hay muchas personas, ¿cierto?, que han logrado eliminar como la idea de Dios de sus vidas, ellos saben en el fondo de su ser que va a haber un juicio final donde todos se van a enfrentar a Dios. Y esto es lo que hoy día vamos a hablar acerca del juicio final. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que el día del juicio no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, ¿ya? Quiero leer aquí Apocalipsis 20:11 porque acuérdense que ese es nuestro texto central. Así que si usted quiere puede poner un marcador ahí en su Biblia. Ese es el texto central, ahí Apocalipsis 20:11. Y los textos que leímos al inicio. Entonces, Apocalipsis 20:11 nos comienza a relatar
lo que va a ocurrir en el día del juicio final. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Recuerden que este texto está en el capítulo donde también encontramos la enseñanza acerca del milenio. Si ustedes leen los versos del 1 al 6, nos vamos a dar cuenta que nos habla del tiempo entre la primera venida del Señor y hasta antes del momento en el que Satanás es desatado en el verso 7, cuando al final de esta era se viva el tiempo de tribulación más grande que no se ha visto en toda la historia. De los versos 7 al 10 vemos ese tiempo de gran tribulación que culmina con la derrota del diablo y los enemigos de Dios. Y ahora en el verso 11 y 12 tenemos este evento que ocurre el día de la resurrección de los muertos. Y podríamos pensar que la idea del juicio final, la enseñanza del juicio final, es algo que aparece solamente en Apocalipsis o es algo que solamente es del Nuevo Testamento, pero mientras leemos el Antiguo Testamento vemos en numerosos pasajes que anuncian que el día del Señor vendrá, el día de la ira del Señor. Y aquí, si usted quiere, me acompaña a Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 14, que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora debemos aclarar un punto muy importante. El Señor, desde que Adán y Eva cayeron hasta ahora, Él ha derramado su ira contra el pecador. Esto nos ayuda a ver el carácter de Dios. Dios no es amor solamente. Él tiene varios atributos y uno de ellos es su ira, su enojo. A.W. Pink, en su libro Atributos de Dios, dice: hay muchos que se alejan de una visión de la ira de Dios, como si fueran llamados a mirar alguna mancha en el carácter divino o alguna mancha en el gobierno divino. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Cuando nos enfocamos en ellas, encontramos que Dios no ha hecho ningún intento por ocultar los hechos relacionados con su ira. Él no se avergüenza de hacer saber que la venganza y la furia le pertenecen a Él. Esto es algo que nosotros debemos saber, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hoy día la sociedad no quiere ver a hombres, a mujeres que se enojen justamente. Hoy día todos tenemos que ser ositos cariñositos, pero la realidad es que muchas veces nosotros nos vamos a enojar de una forma correcta, sin pecar, donde vamos a mostrarle tanto a nuestros hijos o a muchas personas, muchas veces verdades que para ellos quizás son ofensivas.
Lo mismo podríamos decir que pasa en el carácter de Dios. Muchas veces al cristiano, muchas veces le cuesta reconocer que Dios demuestra su ira. A veces se aplaude cuando alguien, cierto, hace justicia por sus propias manos. Pero cuando muchas veces vemos actos claros donde el Señor muestra su juicio sobre los pecadores, no queremos aceptar sus obras, pero la realidad es que cuando Él hace justicia y muestra su ira, está haciendo lo que es propio de su ser. Nuestro Dios, hermanos, es amor e ira. No solamente amor. Nuestro Dios no es un osito cariñosito, por eso que muchas veces se malentiende la palabra del Señor y se ve al Dios del Antiguo Testamento como un Dios diferente. Pero es el mismo Dios. El mismo Dios que destruyó Sodoma y Gomorra. El mismo Dios que mató a Ananías y Zafira cuando blasfemaron en contra del Espíritu Santo. El mismo Dios que mostraba grandes señales en el Antiguo Testamento. Y el mismo Dios que entró con un látigo, ¿cierto? Y dio vuelta a las mesas de los que vendían palomas en el templo. Nuestro Dios es así. Miren lo que dice Deuteronomio 32, 39 al 41. Este es nuestro Dios. Hermanos, fíjense lo que dice. Y Dios está hablando con seriedad. Él no está diciendo yo soy un osito cariñosito que quiere abrazar a todos, que quiere repartir besos por aquí, por allá. Nuestro Dios no es así, esa es una caricatura de Dios. Miren lo que dice nuestro Señor. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Es probable, hermanos, que estar del lado de Dios en el presente nos traiga persecución e incluso la muerte, como ha acontecido a millones de creyentes en la historia. ¿Se acuerdan ustedes de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué es lo que hicieron estos tres hombres, estos tres jóvenes? Ellos no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor ahí en Daniel. ¿Y dónde los echaron a ellos? Al horno de fuego, ¿cierto? Dios los abandonó ahí, ¿o no? ¿No es cierto? Cuando nosotros, hermanos, cuando llegue el día final, nosotros vamos a ser librados del lago de fuego preparado para todos los enemigos de Dios. Los incrédulos que no quieren venir a Cristo y siguen rechazando el Evangelio, les espera el lago de fuego eterno. Es por eso que el Señor durante la historia ha mostrado sus juicios, anticipando el día del juicio final. Recuerden que hemos visto, ¿cierto?, las señales del juicio de Dios: guerras, conflictos internacionales, terremotos, persecuciones, señales en los cielos que anuncian juicios de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, en adelante vemos los sellos. ¿Ha escuchado hablar usted acerca de los sellos? Esos sellos son juicios que hacen un paralelo con lo que Jesús habló en el Monte de los Olivos, ahí en Mateo 24 y los otros evangelios sinópticos. Y cuando uno ahí junta lo que el Señor dice en Mateo 24, por ejemplo, lo que nos muestran los sellos nos hablan exactamente de lo mismo: guerras, conflictos internacionales, hambre, pestilencias, persecuciones. La luna se convertirá en sangre, dice. Mira, fíjense, acompáñenme aquí a Apocalipsis, capítulo 6, versos del 12 al 13. Hermano Javier, por favor, léelo. Apocalipsis 6, del 12 al 13. Miré cuando
Escuchen lo que dice el Señor en Mateo 24:29 también. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense lo que dice Joel, el Antiguo Testamento 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, todos los juicios de Dios nos llevan al gran juicio final. Es como que el Señor está afilando su espada. La está usando, pero está dejando el mejor filo para el final. Natán Díaz dice, el juicio de Dios sobre el pecado es un juicio parcial, pero hace evidentes la gravedad y las consecuencias del pecado. La enfermedad, los desastres naturales y las muertes son un recordatorio constante de que el pecado es serio para Dios y de que sus consecuencias son devastadoras. Pero cualquier dolor y tristeza causado por el pecado en esta era no es nada comparado con la consecuencia definitiva que traerá el juicio final. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards. Este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás. Y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Si ustedes se dan cuenta, vivimos en una generación donde por lo menos acá en Occidente hay una suerte de relajo generalizado respecto a Dios. Se ve a Dios como algo anticuado e incluso nosotros como creyentes muchas veces no tomamos el peso a lo que pasa en nuestro alrededor. Y tampoco todos aquellos que están a nuestro lado que aún no alcanzan salvación. Eso se refleja en nuestra poca vida de oración, en nuestra poca diligencia en orar por aquellos que no han sido salvados y mucho menos en predicar el Evangelio. Porque pensemos en un momento, la misma predicación que salva, la misma predicación condenará a los que no crean en el Evangelio. Por eso es que nunca perdemos el tiempo al predicar, porque así es como funciona la misión de Dios. En esta vida donde nosotros experimentamos las injusticias y los sufrimientos, todos anhelamos aquel día cuando el juez venga a juzgar y a saldar las cuentas de cada uno. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y quiero que también pensemos, hermanos, en que a pesar de las señales claras del juicio de Dios que hemos visto desde la caída de Adán hasta ahora, también la humanidad ha experimentado la gracia de Dios. Es imposible decir que Dios tiene más ira que gracia o más gracia que ira. Hay un equilibrio perfecto, hermanos, en el carácter del Padre. No es como nosotros que muchas veces nos podemos caracterizar quizás y nos pueden conocer como alguien enojón o nos pueden conocer como alguien muy amoroso o como alguien muy enojón. Pero la realidad, hermanos, es que hay un equilibrio perfecto en el carácter del Padre. Podríamos pensar que en los momentos de mayor ira de Dios es cuando produce grandes terremotos o permite pestilencias, o cuando azotó a Egipto con grandes plagas, incluso dando muerte a los primogénitos. Pero hermanos, el momento donde
asombrosamente vemos la gracia de Dios y la ira de Dios obrando al mismo tiempo, sin contradicción y en equilibrio perfecto, es en la cruz. Ahí, hermanos, es donde la gracia de Dios y la ira de Dios se encuentran de una forma que es difícil entender para nuestras mentes. Nuestro credo apostólico señala que Cristo descendió a los infiernos, y es porque el Padre no trató al Hijo con un trato especial en la cruz, sino que derramó sobre Él el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pensar, hermanos, en lo que ocurrió en la cruz es algo que va más allá de nuestra mente finita. Analiza esto un momento. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos una condena eterna o una condena parcial. Eterna, ¿cierto? Y la justicia de Dios demandaba un pago capaz de satisfacer dicha justicia. Imagínense, alguien tenía que pagar por esa condena eterna que nosotros íbamos a recibir. Alguien tenía que recibir esa condena ahí. Y Jesús, el Hijo de Dios, abandona su gloria eterna, toma la posición humilde de un siervo y en obediencia perfecta, cumpliendo al pie de la letra el plan del Padre, va a la cruz, Dios lo abandona, el Hijo experimenta el juicio divino, y mientras la segunda persona de la Trinidad sufre bajo el peso de la ira del Padre, Dios está comunicando al mismo tiempo su gracia. Él muestra quién es en la cruz. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor por nosotros y mostró su ira con Cristo. Desde el inicio Dios ha mostrado su amor y gracia a las naciones y sus justos juicios. Dios mostró su amor a Sodoma y Gomorra. Sí, ¿cierto? Dios lo mostró claramente. Lot estaba ahí, el justo Lot. La nación rechazó a Cristo y el juicio vino. Mateo 5:45 declara que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hechos 14, del 16 al 17 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Como decíamos anteriormente, tendemos a pensar que Dios es más gracia que ira o viceversa. Pero el Señor siempre es igual, el Señor nunca cambia. Nos muestra su gracia y su ira. ¿Ha escuchado el texto que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? Si ustedes se dan cuenta, muchas veces malentendemos ese texto y pensamos que está haciendo un contraste entre la ira de Dios y la misericordia de Dios, pero no está haciendo un contraste. No está diciendo que el Señor es pequeño en ira y grande en misericordia, sino que lo que está diciendo es que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese texto no está diciendo que Dios es relajado con el pecado. Pensemos en este ejemplo. Un hombre puede burlarse de Dios toda su vida y alcanzar grandes riquezas en este mundo, y eso no significa que Dios no lo mire. Otro hombre puede blasfemar contra Dios, salir a la calle y morir rápidamente por su pecado. Y eso no significa que en uno el Señor fue más rápido para la ira o fue más lento en otra ocasión o mostró más gracia o menos gracia en esos dos casos. Eso no es así. John MacArthur comenta:
¿Cuál es el tiempo de la ira de Dios? Constantemente está siendo revelada, todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez que usted se voltea, usted lo ve. La gente vive y muere, las naciones se levantan y caen. Dios juzga el pecado. Y creo que todos en algún momento hemos tenido este cuestionamiento que aparece en las Escrituras. Miren, fíjense lo que dice acá en Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová. Fíjense lo que el profeta le dice al Señor. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Acaso no nos hemos hecho esa pregunta en algún momento? ¿Por qué le va tan bien a los pecadores y a mí, que soy tu hijo, Señor? ¿Me tratas así o no me va bien? ¿Por qué prospera el vecino que no es creyente? Y yo que soy creyente, Señor, no prospero. Eclesiastés 8:14, fíjense lo que dice, esto es muy interesante. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Vemos a impíos, vemos a pecadores, a incrédulos terminar sus días con salud, terminar sus días rodeados de su familia, con una linda vida, pero al mismo tiempo vemos creyentes que fueron fieles al Señor quizás terminar sus días de forma tan triste muchas veces, y con enfermedades, con cosas tan terribles. Y ante estos pensamientos nuestro Señor responde. Salmo 92:7. Y el Señor lo que hace es decirnos tranquilo. Fíjense lo que el Señor nos dice en el Salmo 92:7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Así que, hermanos, no perdamos la cabeza al ver a personas que no conocen al Señor prosperar, personas que constantemente están burlándose del cristianismo. No se impresione, hermanos, que no le cause ruido. ¿Por qué prosperan estos malvados? El Señor nos dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Hoy la tierra, a pesar de que vamos camino a mayores tribulaciones, mientras se acerca el día del Señor, aún puede experimentar la gracia de Dios, y a pesar de que los pecadores prosperan, eso no nos debe inquietar, porque llegará ese momento cuando todas las bendiciones temporales y la gracia común de Dios terminará. Acompáñenme a Apocalipsis 18, del 11 al 14. Le pido a nuestra hermana Joana que lo pueda leer. Apocalipsis 18, del 11 al 14. Hoy día, hermanos, cada día, ¿cierto?, vemos más grandes ciertos avances en la tecnología. Hace poco hubo un viaje espacial compuesto solamente por mujeres. Y esas cosas son cosas que llenan de orgullo a la ciencia, a la humanidad. Pero todo eso, hermanos, que es barato y perecedero, ya no va a importar en aquel día final, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos.
No más arte, no más deporte, no más música, no más pasatiempos, no más hobbies, no más placeres, no más comercio, no más familias. Todas esas cosas que quizás no eran malas, pero que fueron convertidas en ídolos, cambiando la gloria de Dios por la gloria incorruptible de las cosas de este mundo, en aquel día no importará. Es por eso que, hermanos, no debemos convertir en ídolos las bendiciones temporales que Dios nos da. No debemos aferrarnos a ninguna de esas cosas, porque todas esas cosas son perecederas. No debemos, hermanos, fundir nuestros esfuerzos, fundir nuestras vidas en esas cosas que son bendiciones temporales que el Señor nos da para disfrutarlas, pero no para vivir por ellas, para ellas, sino que debemos vivir solamente para la gloria de Dios. Porque todo eso, hermanos, es corruptible. Y quiero que leamos también en Apocalipsis cuál va a ser la actitud de aquellos que no conocen a Cristo cuando la gracia de Dios se termine, cuando el tiempo de la gracia termine para el mundo y llegue el día de la ira, llegue el día de saldar las cuentas pendientes. Fíjense lo que dice Apocalipsis 6, del 16 al 17. Fíjense lo que dicen las personas que no conocen a Cristo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En este día se acaba la grandeza. En este día se acaba la posición social, la posición socioeconómica, se acaban los millones de dólares que la gente pudo haber alcanzado, las riquezas, los bienes temporales de este mundo. En este día se acaba todo eso. Y fíjense, la gente desesperada va a decirle, va a decirle a las montañas, va a decirle a los montes, caigan sobre nosotros, escuéndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Ha visto usted alguna vez a un cordero enojado? Yo no. Es porque nuestro Señor es amor e ira. Muchas veces vemos al Cordero de Dios. Él vino humilde, pero Él viene también un día a mostrar su ira, la ira del Cordero. ¿Y quién podrá sostenerse en pie en aquel día? Volvamos ahora a nuestro texto central porque ya llegamos al día del juicio final. Apocalipsis 20:12 en adelante, los textos que leímos al inicio. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Fíjense ese detalle. Los poderosos, los pobres, los humildes, todos aquí, todos. Los que se vistieron con harapos, los que andaban tirados en las calles y los que estaban en las grandes mansiones, todos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que leemos en estos versos ocurrirá el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no viene de forma secreta a rescatarnos, no estamos un ratito ahí en la boda del Cordero, después vuelve a juzgar, sino que todo ocurre en el mismo día.
Él viene a resucitar a los muertos. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los creyentes, hermanos, son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de la bestia que fue adorada por todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos hermanos que están escritos en el libro de la vida del Cordero no tienen la marca de la bestia, sino que tienen la marca de Cristo. La marca de la bestia, acuérdense que no es la AstraZeneca, no es la Pfizer, no es la Sinovac. Si fuera así ya estaríamos todos marcados por la bestia, pero no tiene que ver con eso. La marca de la bestia es ser un incrédulo, es rechazar a Cristo. Y los que rechazan a Cristo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. ¿Cuándo el Señor escribió nuestros nombres en el libro de la vida? Desde la fundación del mundo. O sea que pudimos, cierto, haber orado y pudimos haberle dicho al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, pero el Señor ya lo tenía escrito hace mucho tiempo. Y lo que confesamos con nuestra boca el día de nuestra conversión solamente reveló lo que ya estaba en el plan eterno de Dios. Tenemos la certeza, hermanos, de que todos los que hemos creído en Cristo tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Y no es como un libro antiguo de esos de colegio donde el director borraba a los alumnos. No es así. El tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida nos liberta de la ira de Dios, no porque Dios ignore nuestro pecado. Dios no ignora nuestro pecado. ¿Y sabes por qué no ignora nuestro pecado? Porque nuestro pecado ya fue pagado en las espaldas del Cordero. El Señor no nos va a decir, pasen nomás, cabros. No. Si nos va a hacer entrar en su reino, es porque alguien nos permite entrar en su reino. Porque si no fuera así, hermanos, estaríamos igual que aquellos que no creen en el Señor, diciendo a los montes y a las peñas que caigan sobre nosotros y que nos oculte la ira del Cordero. No hay mérito en nosotros. Si no adoramos a la bestia, si no vivimos conforme a este mundo y buscamos la gloria de Dios, es porque Dios nos ha dado ese espíritu de gracia y el mismo Cristo nos asegura la victoria por su cruz y resurrección. Yo no estoy preocupado, no le estoy diciendo al Señor, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida, porque el Señor no hace esas cosas. Fíjense lo que el mismo Jesús nos dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No nos está diciendo el Señor, pórtate bien o si no voy a borrar tu nombre, sino que nos está diciendo, tú vencerás, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida y voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles en el día final, cuando ya se pase lista, hermanos. A mi nombre yo feliz responderé. Fíjense que nuestros textos centrales indican varios libros
los libros de las obras y el libro de la vida. En los libros de las obras están los registros de todas nuestras obras. Ahí la palabra original en el griego para libros es biblión, que nos habla de un rollo, así como los rollos antiguos, ¿cierto?, de las copias de los manuscritos bíblicos. Esos rollos representan la omnisciencia de Dios. Sabemos que lo que Juan está viendo es una visión. El Señor le muestra a Juan, ¿cierto?, una visión donde el Señor tiene unos rollos, y esos rollos representan la omnisciencia de Dios. Se caen muchas especulaciones respecto al día del juicio final. Oh, el Señor va a poner una pantalla ahí donde vamos a ver todos los pecados. Son especulaciones, son de alguna forma también manera de entender un poco cómo será ese día. Pero creo que todos apuntan a que los libros van a ser abiertos, que el Señor va a abrir esos rollos, lo cual representa la omnisciencia del Señor. El Señor sabe con exactitud el número completo exacto de nuestras obras. Si el Señor también sabe cuántos cabellos tenemos, hermanos. Y usted se preguntará, ¿para qué le sirve eso al Señor? Eso revela su omnisciencia. El Señor sabe con exactitud el número exacto de nuestras obras buenas y malas. El Señor tiene la cifra exacta. Le pregunto a usted, ¿recuerda usted todas las cosas buenas que ha hecho en su vida? Yo creo que todos recordamos algunas cosas buenas que hemos hecho en la vida, ¿cierto? Esa vez que quizás ayudamos a alguien, esa vez que quizás oramos por alguien, o el tiempo, ¿cierto?, donde, por ejemplo, las mamás, cuando criaban a sus hijos, ¿cierto?, esforzadamente, desvelándose por los niños, los papás, ¿cierto?, esforzándose. Esas son buenas obras, claramente. Ahora le pregunto yo, ¿recuerda usted todas las cosas malas que ha hecho en su vida? No es por nada, pero yo creo que si hacemos una lista de las cosas malas y las cosas buenas, yo creo que podríamos anotar más cosas malas. Es una opinión personal. La vez que peleaste con alguien en el colegio, aquella vez que robaste, ese pecado que quizás solamente tú lo sabes y que nadie más lo sabe, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que el Señor nos dice. Acompáñenme en Mateo 12:36, porque sobre el juicio final me encanta lo que Jesús habla. Jesús, yo creo que es el que más habla del juicio final, hermanos, de su venida, de las señales. Habla mucho de eso, no podemos ignorar esa realidad. Mateo 12:36, y el primero que lo tenga que lo pueda leer, por favor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras ociosas decimos en el día? Si algo que debemos estar conscientes, hermanos, es que el Señor es quien sabe todo acerca de nosotros. Quizás para el pecador, hermanos, sería bueno que Dios tuviera un cerebro como el de nosotros, que no se acuerda de todo, o que olvida ciertas cosas. Pero la realidad, hermanos, es la que nos muestra Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El viejo hombre dice, ¿por qué no quedó hasta abiertas a los ojos nomás? ¿Por qué el texto no dice solamente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios? ¿Por qué no quedó ahí el texto nomás? Nuestro viejo hombre dice.
Porque agrega al final, ¿a quién tenemos que dar cuenta? Cristo dijo que deberíamos dar cuenta de todas las cosas en el día del juicio. Ahí en el original griego, dar cuenta es logos, palabra. Tendremos que hablar acerca de nuestras obras. Y yo pregunto, ¿cómo será eso? El Señor se va a parar y me va a empezar a leer ahí. 7 de julio del 2007. Le dijiste esto a tu esposa. ¿Va a ser así? Uno se pregunta, ¿cómo será esto? Acompáñenme por favor a revisar para que no nos asustemos. Mateo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate en ese detalle. Estos hombres vienen ante el Señor en el día del juicio a recordarle sus obras. ¿Acaso el Señor no sabe si ellos hicieron esto o aquello? ¿Hay alguna necesidad de venir a decirle al Señor, Señor, hice esto otro? ¿Acaso el Señor no sabe esas cosas? Y el Señor les dice, nunca os conocí. No estabas en mi libro. No creíste en mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tus registros solo muestran malas obras. Fíjense que lo que Apocalipsis nos muestra es algo de lo que el Señor ya nos habló. Nunca os conocí, les dijo el Señor a estos hombres. No estás en el libro de la vida. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los libros de las obras mostraban algo totalmente contrario a lo que ellos le dijeron. Mateo 25 nos muestra 3 relatos. Se lo voy a dar de tarea para la casa. Léalo en su casa completito, por favor. Mateo 25, yo se lo voy a resumir aquí brevemente. Mateo 25 nos muestra 3 relatos. La parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. El novio iba a llegar y las prudentes guardaron aceite. El novio llega y las sensatas y las insensatas querían el aceite de las vírgenes prudentes, pero ellas no podían darles. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Está haciendo usted en su mente la unión con lo que ya hemos hablado? Luego la parábola de los talentos. Un jefe se va lejos y deja algunos bienes a sus empleados. A uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1. El que recibió 5 lo invirtió y ganó 5 más. El que recibió 2 invirtió y ganó 2 más. Y el que recibió 1 lo enterró. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ponga atención, por favor. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Al que ganó 2 más, también el Señor le dice lo mismo. Al que enterró el talento, el Señor le dice,
siervo malo y negligente, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El tercer relato de Mateo 25, el juicio a las naciones. Verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Tristemente, para muchos Cristo es una palabra ociosa en sus bocas, pero en realidad no es ni el Salvador ni el Señor de sus vidas. Cristo es una palabra que suena muchas veces solo cuando todo se derrumba, pero en la riqueza y la calma Cristo está lejos. Si se dan cuenta, hermanos, al juicio final, los creyentes no llegamos con nuestras obras o con nuestros méritos. Las vírgenes prudentes guardaron su aceite porque eran conocidas por el novio. Delante del juicio de Dios estamos confiados porque el Cordero de Dios ha comprado con sangre nuestras vidas, nos ha mostrado gracia y hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido. No necesitamos comprar al Señor en el día del juicio, explicarle cosas, porque si Él nos conoce y conoce nuestras obras, nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es más, como creyentes creo que siempre pensaremos que nuestras manos llegan vacías delante del trono de Dios. Pero la realidad es que Cristo nos dice que le dimos de comer, le dimos de beber, lo recogimos, lo cubrimos, lo visitamos y nosotros nos preguntamos. Lo voy a leer Mateo 25 del 37 al 40 en traducción del lenguaje actual. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el Rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Nota la diferencia de la vida de un creyente con un no creyente. El creyente no vive para él, sino para Dios y los demás. Hoy día el mundo nos dice: tú eres el centro. Tú eres el que tiene que primero ser cuidado para cuidar a otros. No, el Evangelio no es así. Tú cuidas a los otros y mientras cuidas a los otros, Dios te cuida. Si buscas en primer lugar tu cuidado, te vas a enfermar. Dios te sirve a ti mientras tú sirves a los demás, mientras da tu vida por los demás. ¿Cómo lo hace una madre que se entrega por completo a su hijo día y noche, 24/7? ¿En qué momento esa madre tiene un tiempo para ella? Mientras esa mamá cuida a sus hijos, Dios cuida a esa madre. Así funciona el Evangelio. No es tú primero y los otros después, sino que es los otros después, Dios primero. Y mientras tú sirves a los demás, Dios te sirve a ti, Dios te cuida. En aquel día, hermanos, el Señor no nos hablará de lo que hicimos por nosotros, en cuanto invertimos para nosotros. El Señor no les dice: miren todo lo que hicieron por ustedes, miren cuánto oraron, miren cuánto ayunaron, miren cuánto hicieron por ustedes mismos, miren todos los títulos que tienen. No. Lo que hicimos por los demás, porque lo que hicimos por los demás es como hacerlo para Él. Mateo 10:42, fíjense lo que dice la palabra. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría, está diciendo el Señor, no va a quedar sin recompensa, porque lo hicimos para el Señor.
Así que no mires en menos el servicio que haces a Dios. Desde tu casa, en tu trabajo, donde sea que el Señor te ponga, todo tendrá su recompensa. Por esto no debemos temer por el día del juicio, porque para nosotros que hemos sido justificados por las obras del Cordero y que vivimos en buenas obras, sabremos que el Señor, en lugar de condenarnos, nos recompensará de acuerdo a lo que hicimos, aunque sea un simple vaso de agua. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerda que en aquel día muchos exigirán su recompensa por lo que supuestamente hicieron. Esos que profetizaron en su nombre, que hicieron muchos milagros, que echaron fuera demonios, ellos quieren la recompensa. Las vírgenes insensatas querían entrar, pero el Señor no las conocía. Los que decían, Señor, Señor, mostraban sus obras esperando un premio al esfuerzo. La realidad es que lo que hagamos aquí en este mundo, hayamos recibido 10, 5, 1 o lo que sea, si eso se traduce en más fruto para Dios, lo único que se refleja es que somos siervos inútiles, que debíamos hacer lo que debíamos hacer. Primera de Juan 2, del 28 al 29, fíjense lo que dice el Señor en su palabra. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Yo creo que un grupo de experiencias que marca nuestras vidas es cuando uno pasa vergüenza. Yo creo que a más de alguno acá le hicieron bullying en el colegio o en algún momento, sobre todo en los tiempos antiguos, se burlaban de uno mismo hizo bullying en su tiempo y pasar vergüenza es algo terrible, es algo que te marca. Yo creo que si alguien aquí puede decir alguna experiencia de la infancia, yo creo que muchos tendríamos algo que decir. Y piensen ustedes en la vergüenza que va a sentir alguien en aquel día final, en el día del juicio, si no está a cuentas con Dios, si no ha creído en el Evangelio y si no tiene esperanza del Evangelio. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La confianza de un hijo de Dios jamás será una confianza orgullosa, sino humilde. No llegamos a ese día como aquí vengo yo, aquí viene el varón de Dios, aquí viene la mujer de Dios. Sino que aunque aquel hijo de Dios haya sido el misionero más activo y haya dado su vida en martirio, sea quien sea de nosotros, la canción del cristiano allá es: yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Babin dice: la herencia que es entonces guardada para nosotros en el cielo no es un salario pagado a empleados en proporción de lo que han ganado, sino una recompensa que el Padre en el cielo da a sus hijos por pura gracia. Esa recompensa es uno de los muchos incentivos para la conducta moral, pero de ninguna manera es una regla ni una ley, porque viene solamente de la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad del Señor para obtener la recompensa, porque esa recompensa es una recompensa de gracia. Sí, lo que debemos saber es que hay una recompensa más alta y recompensas más bajas. Obviamente, si un creyente, por ejemplo, se portó mal, hizo malas obras durante su caminar con el Señor, va a recibir recompensa, pero no va a ser una recompensa, obviamente, como las demás. Y tampoco tiene que ver con competencia, quién va a recibir más. Oye, tú recibiste esta recompensa, eso no va a existir allá, no va a existir la envidia.
Pero quiero que pensemos en el contraste. Mientras los pecadores ya no reciben ni una gota de gracia más, a nosotros se nos otorga más gracia aún en este día final. Me recuerda a la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay creyentes, hermanos, que mueren solos, en una celda, en una cama de hospital. Quizás luego de haber sufrido persecuciones, negligencias, mientras que muchos ricos u otras personas mueren acompañadas con grandes fiestas en su honor. Pero el creyente que sufre, hermanos, en la tierra va a reinar en gloria por los siglos de los siglos, en los cielos nuevos y tierra nueva. El rico o incrédulo que ríe hoy llorará o crujirá sus dientes por siempre en el lago de fuego preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no creyeron en Cristo. Hay creyentes, hermanos, que ni siquiera tuvieron ninguna ambulancia, ninguna atención médica en su vida, pero que al morir son llevados por ángeles a la presencia del Señor. Acompáñenme por favor a leer Romanos capítulo 12, versículos del 18 al 21. Sabemos, hermanos, que el día del juicio final se acerca. No debemos temer nada si estamos en el Señor. No debemos temer absolutamente nada. Ya el Señor nos ha dado el detalle de cómo va a ser prácticamente ese día. Nuestra confianza está en el Cordero. Ahora el Señor nos manda a vivir de una forma en el presente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, sed en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para todas esas familias que alguien les arrebató una vida y que no obtuvieron justicia en esta tierra, el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No habrá impunidad en el día del juicio. El Señor se va a vengar de todos sus enemigos. Vemos que la justicia falla una y otra vez. Dejan libres a asesinos, a personas que deberían haber estado en la cárcel toda su vida. Y estos asesinos salen de nuevo a asesinar. La justicia falla, la justicia terrenal falla, hermanos. Pero la justicia y la venganza del Señor no va a fallar. Que el Señor tenga misericordia de esas personas. Así que si tu enemigo dice: tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, lo harás que se avergüence. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, no tiene sentido vivir sin perdonar. Si alguien te hizo daño en el pasado, perdónalo. No pierdas el tiempo. No hay tiempo que perder. Les pregunto a los matrimonios: ¿de qué sirve la ley del hielo? De nada. ¿De qué sirve salir un día enojado y no despedirte de tu cónyuge? De nada. ¿De qué sirve darle lugar al diablo? De nada. No hay tiempo que perder, hermanos. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice el Señor.
Apenas tengas oportunidad y con tu orgullo, quizás ahí, con el furor ahí a flor de piel, ve y pide perdón, humíllate aunque no sientas pedir perdón. Hazlo, porque eso es lo que hay que hacer. No es que yo no siento pedir perdón. Si fuera así no haríamos nada, hermanos. Los sentimientos muchas veces están divorciados de lo que realmente tenemos que hacer. Los sentimientos no tienen que gobernarnos. Si no sientes hacer lo bueno, no significa que no hay que hacerlo. Si no sientes ir a la iglesia, no significa que no haya que ir a la iglesia. Hay que ir igual. Si no sientes orar, es una buena razón para orar, ¿cierto? Hermanos, tenemos la libertad de amar y perdonar a los que nos hacen mal, al saber que Dios se encargará de juzgar perfectamente en la eternidad si alguien nos hizo daño, si un familiar de nosotros ya no se junta con nosotros, lo perdonamos. No le vamos a estar rogando, ¿cierto?, que vuelva. Ya lo perdonamos, oramos por él, pero el Señor se va a encargar. Y otra cosa que nos dice el Señor acá, pensando en todo lo que hemos hablado, en Mateo 6 del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, las cosas temporales, las bendiciones temporales que Dios nos da, el Señor no nos da esas cosas para vivir para ellas, sino que el Señor nos da esas cosas para que disfrutemos su gracia, la familia, el poder salir un día a comprar algo, el poder hacer un deporte, el poder hacer algo, el poder salir a jugar al parque con los niños. Todas esas cosas son bendiciones de Dios. Todo eso es algo que el Señor nos permite vivir. El dinero, los bienes, la comida, el vestido, todas las cosas son bendiciones que el Señor nos da, que nos permite vivir. Pero esas cosas no son dignas de que las convirtamos como nuestro mayor tesoro o como nuestra mayor razón de vivir. Sino que nuestro tesoro en esta vida tiene que ser Cristo. Si Cristo está en nuestro corazón como nuestro mayor tesoro, entonces podremos vivir para la gloria de Dios cada día de nuestras vidas. Porque qué fácil es distraernos, hermanos, con las recompensas temporales de esta vida, las cosas temporales que pasan. Debemos poner siempre nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque en aquel día, hermanos, no va a importar cuánto hiciste por ti, sino que lo que va a importar es cuánto hiciste por los demás. Cuando diste por gracia lo que por gracia recibiste. Por eso que el Señor hoy día nos habla en nuestras vidas y nos permita el Señor poder seguir sirviéndole de todo corazón, como a Él. Cuando hagamos algo por alguien, que lo hagamos pensando en que eso es para nuestro Señor y que eso por su gracia va a recibir su recompensa en el día final. Nunca dejemos de orar por aquellos que no tienen al Señor, porque ellos están en peligro de que en este día se encuentren con el Señor y que el Señor les diga: apartaos de mí, nunca los conocí. Animo a todos a que podamos seguir alabando el nombre de nuestro Señor y que podamos vivir para la gloria de Dios.